Adelante, hermana Beatriz. Ya. Bendito Padre Celestial, eterno Padre de nosotros. Aquí estamos, Señor, estos hijos tuyos, hijas, amándote cada día más, dándote gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, donde nos gozamos de este estudio, de tu presencia maravillosa en nuestras vidas, Señor, porque tú eres el que nos atrae, Señor, el que nos llenas de tanto gusto y satisfacción, porque este estudio, Señor, gracias a que tú has puesto a nuestro pastor Domingo con ese gusto que nos enseña, nos aclara, podemos preguntar, Señor, y así fortalecernos en tu palabra, Señor, sabiendo que este tiempo, Señor, es el que nos da tanto ánimo para seguir adelante, para enfrentar cualquier circunstancia negativa, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el que nos sostiene con tu mano poderosa, Señor, y no nos deja caer. Gracias, Señor, te las damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Pues hoy, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 21 de Hechos 21, desde el verso 1 hasta el 16. Y el título para hoy es Reflexionando sobre el viaje de Pablo a Jerusalén. Capítulo 21, estaremos resumiendo todos estos versos porque son 16 versículos. Este capítulo 21 inicia presentando algunos detalles sobre la ruta geográfica que Pablo y sus compañeros debían realizar rumbo a Jerusalén. Recuerden que ya hace semanas que hemos venido estudiando el interés de Pablo de llegar a la ciudad de Jerusalén y cómo en algunos lugares no se detuvo mucho tiempo porque Pablo tenía un interés especial en poder llegar a la ciudad de Jerusalén. Entonces vamos a ver estos primeros 3 versículos. No nos vamos a detener mucho en ellos, solo para tener algunos detalles sobre esta ruta que Pablo estaría tomando rumbo a la ciudad de Jerusalén. Así que alguien, por favor, léase los versos desde el 1 hasta el 3. ¿Alguien de Zoom desea leer? Ok. Hermana Beatriz. Ya. El capítulo 21, versículos 1 y 3 dice: Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Aquí aparecen una serie de detalles de ciudades y esto. Hay una ciudad que se menciona aquí, bueno, que es una isla, Rodas. En la historia aparece algo que se conocía como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el Coloso de Rodas. Era una estatua bastante grande, creo que tenía 33 metros de alto y se conocía así. Hubo una situación donde quedó totalmente destruida. Pero acá lo que estamos viendo es cómo Pablo, si tuviésemos la oportunidad de ver esto en un mapa, sería interesante, cómo Pablo está saliendo de lo que hoy es Turquía y tomaron un barco. Y noten hermanos que aquí en este capítulo 21, ustedes saben quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Quién fue que escribió el libro de los Hechos? ¿Alguien lo recuerda?
Lucas. Lucas. Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas, escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces noten que aquí él dice, después de separarnos de ellos, zarpamos. Es decir, Lucas, si ustedes pueden notar, en algunas ocasiones no estuvo con Pablo, pero en otras ocasiones sí lo estuvo acompañando en el viaje. Así que navegaron, pasaron por Chipre, que eso no ha cambiado de nombre, todavía así se llama esa isla. Así que pasaron por, dice que quedó la isla de Chipre a la izquierda y llegaron a la región de Tiro, lo que es el Líbano, este país que ha estado pasando muchas situaciones. El Líbano, en la actualidad, pues allí y todavía hay estas ciudades existen, Tiro y Sidón, pero ya no son de la importancia que eran en aquel tiempo. Así que, pero vamos a ver, llegaron a Tiro y vamos a ver lo que pasó allí. Así que vamos a seguir leyendo y quisiera que alguien se lea el verso 4. Hermana Mireya. Amén. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Los recién llegados, que era Pablo y Lucas, Timoteo y bueno, y otros más que andaban con Pablo, se reunieron en aquel lugar con los creyentes que vivían allí en la ciudad de Tiro. Qué hermoso es cuando un cristiano llega a un lugar, ¿qué es lo primero que tiene que tratar de hacer? Tratar de buscar a otros creyentes para fortalecerse. Recuerden que la vida cristiana es como un fogón. Todo el mundo sabe lo que es un fogón. Bueno, quizás Andy no sabe. Pero bueno, es fácil. Una hoguera. Una hoguera. O un fogón, sabemos bien que está compuesto por leños, ¿verdad? Leña. ¿Y qué pasa? Está muy encendido, pero cuando usted saca un tizón de eso, ¿qué va a suceder? Se va a apagar. Así que el cristiano, vemos a través de la Biblia, cuando llega a un lugar, trata de buscar inmediatamente a aquellos que adoran al Señor. Es lo que hace Pablo con el grupo que lo acompañaba. Dice, y hallados discípulos allí, es decir, averiguaron, había creyentes allí. ¿Se quedaron cuántos días? 7 días en aquel lugar. Ahora, les tengo una pregunta. Ya todos leyeron este versículo. ¿Qué ellos le decían a Pablo? Que no fuera a Jerusalén. Que no fuera a Jerusalén. ¿Qué piensa usted sobre el consejo de ellos a Pablo? Que era peligroso. Era peligroso, ¿verdad? Que fuera. ¿Había algún peligro? ¿Qué piensan, hermano? Vamos a ver. Noten la expresión. Y ellos decían a Pablo, por él, que es el Espíritu Santo. Ahí cuando aparece en letra mayúscula es Espíritu Santo. Noten el consejo, Pablo, no vaya a Jerusalén, no vaya a Jerusalén. Ahora, esto mismo se le había dicho a Pablo en varias ciudades por donde él había pasado. Quiero que alguien se busque en el capítulo 20, así que vayamos una página antes y alguien se lea los versos 22 y 23. Vamos a ver, porque esto se le había dicho ya a Pablo. Vamos a ver, versos 22 y 23. ¿Alguien que lea? Bueno, Cecilia. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salgo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo
que me esperan prisiones y tribulaciones. Vamos a ver, ustedes entienden esto. Una persona interesada por ir a una ciudad y ya se le ha advertido, se le ha dicho que allí lo que le espera son tribulaciones y prisiones. Vamos a ver, ¿entienden esto? ¿Lito entiende esto? ¿Lo entiende? ¿Se entiende lógicamente que una persona haga esto? Ya le están diciendo lo que le va a pasar. Sí, pero vamos a entrar dentro de la realidad. Nosotros, si nos están diciendo, no vaya a tal lugar, que va a caer preso, que va a tener problema allí, iríamos feliz, ¿verdad? Tranquilo. ¿Ven? Es decir, estamos viendo esta situación. Ahora, Pablo estaba consciente de esto. Y miren cómo Pablo en este capítulo 20 señala acerca de esto. Y aquí, ahora en el 21, cuando llega a Tiro, la ciudad de Tiro, los hermanos dicen que por el Espíritu le dicen a Pablo que no fuera a la ciudad de Jerusalén. Así que Pablo está allí reunido con ellos, con estos creyentes, está compartiendo. Recuerden que duraron una semana allí. Ahora, vamos a ver la salida de Pablo de allí, de Tiro, de esta ciudad de Tiro. Y vamos a leer los versos 5 y 6. ¿Alguien de Zoom desea leer? Hermana Rubiela. Sí, sí. Cumplidos aquellos días salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Qué despedida tan cariñosa le dieron estos hermanos a Pablo. Y si ustedes notan, hermanos, aunque en muchas ciudades Pablo fue perseguido por los impíos, por los judíos, pero los creyentes profesaban mucho cariño en el apóstol Pablo y este tipo de despedida, noten, hermanos. Así que después que terminaron esos 7 días de la estadía allá en la ciudad de Tiro, dice que todos, miren qué bonito, todos, dice, con todos los hombres, con sus mujeres y sus hijos, fueron a despedirlo. Dice que hasta afuera de la ciudad y puesto de rodillas en la playa, ahí oraron. Ahí se reunieron para orar. En la playa, ustedes saben, ahí estaba el puerto donde debían tomar el barco para ir rumbo a la ciudad. En este caso sería Cesarea, donde finalmente, pues, para llegar a la ciudad de Jerusalén. Ahora, noten, dice, abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿Qué creen, hermano? La Biblia dice que lo que usted siembre va a cosechar, ¿verdad? Y esto es algo que no debemos olvidarlo. Si usted siembra cariño, va a sembrar cariño. Hay personas que dicen, no, porque a mí nadie me quiere. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No se da a querer. Esa persona no se da a querer y tal vez esa persona no quiere a los demás. Mire, puede ser que una persona de mucho cariño y alguien lo trate mal, eso puede pasar. Pero en la mayoría de los casos, una persona va a recibir lo mismo que de usted una sonrisa, usted va a recibir una sonrisa. Usted le da mala mirada a todo el mundo y alguien no lo va a mirar más, pero va a haber algunos que sí lo van a mirar más, le van a dar la misma respuesta. Entonces, acá estamos viendo Pablo que sembró en ellos, sembró el amor cristiano, sembró el cariño, sembró el preocuparse los unos por los otros. Y ahora, ¿qué está recibiendo? Está recibiendo esto mismo, esa muestra de cariño que estos hermanos, pues,
le profesaban al apóstol Pablo. Así que, hermanos, ahora ya se montaron en el barco todos los que acompañaban a Pablo. Están todos, van viajando rumbo a la ciudad de Cesarea, que era el puerto que ahora quedaba rumbo a la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad que no tiene puerto, no es una ciudad de la costa, y en aquel tiempo este era el puerto de esa parte ahí, para ir a Jerusalén y para ir a las ciudades de Israel, que era más importante. Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Y aquí vamos a encontrarnos con un personaje que hace tiempo estudiamos y que estudiamos bastante y que no se vuelve a mencionar en el libro de los Hechos hasta este momento. Así que vamos a continuar leyendo y quisiera que alguien se lea los versos desde el 7 hasta el 9. ¿Alguien desea leer? La hermana Carmen. Hechos 21:7. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. El 9. Esto tenía 4 días. No. Esta tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Otra vez, ¿con quién nos volvemos a encontrar en la historia bíblica? Con Felipe. ¿Recuerdan a Felipe? ¿Recuerdan algo acerca de Felipe? ¿Recuerdan algunos acontecimientos relacionados con Felipe? Así que recuerden que Felipe fue a predicar el evangelio a Samaria y luego se encontró con el eunuco que le predicó y después pasó algo. Miren, esto que pasó con Felipe, que aparezca registrado en la Biblia, no sucedió ni ha sucedido con ningún ser humano que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque hay cosas que Dios la ha hecho y no aparece acá en la palabra, pero tampoco podemos argumentarla si no tiene un fundamento bíblico. Pero Felipe fue trasladado de un lugar a otra ciudad en el aire. Dios lo llevó. ¿Puede el Señor hacer esto? Así, hermano, que Felipe creo que ha sido el único ser humano que ha volado en este mundo. Y algunos niños tratan de volar imitando a Superman y a esos superhéroes, y ya sabemos los resultados que pasan. Pero aquí en esta ciudad, hermanos, encontramos a este Felipe. Recuerden que hay 2 Felipe en el libro de los Hechos y en los evangelios aparece uno, aparece otro en los evangelios, Felipe el tetrarca, que era hermano de Herodes, pero Felipe que menciona que era el diácono que fue elegido en la iglesia de Jerusalén y era un predicador. Ahora, noten, se quedó a vivir en Cesarea. Allí se quedó a vivir Felipe después de andar por Samaria, después de andar evangelizando por diferentes lugares, pues se fue a vivir a Cesarea. Pero hay algo interesante, hermanos. Miren, si ustedes miran, este Felipe es mencionado en el capítulo 8 de los Hechos. Así que en el capítulo 8 de los Hechos es mencionado. Y aquí vuelve otra vez a ser mencionado en el capítulo 21. Más o menos, ¿qué tiempo ustedes creen que habrá pasado desde aquella mención de Felipe hasta este momento que ahora se vuelve a encontrar aquí, en este lugar? Vamos a ver, ¿qué creen? ¿Qué idea ustedes más o menos creen
que pasó en cuanto a tiempo, ¿eh? Una idea, más o menos. ¿Qué piensan? ¿Alguien? Par de años, Sí. pero bastante Porque, pares. sí, que Pablo duró 2 años, 2 años y medio en un sitio y duró meses en otro, y así fueron pasando los años. Así que fue pasando. Hermano, transcurrieron aproximadamente unos 25 años desde que Felipe fue a vivir a Cesarea hasta este momento. Felipe fue a vivir a Cesarea aproximadamente como en el año 36 o 35. Y esto que estamos leyendo ahora fue cerca del año 60, este acontecimiento. Así que podemos tener una idea. Felipe llegó a aquella ciudad. Ustedes saben que Felipe estaba moviéndose de diferentes lugares y allí estaba evangelizando, fundando iglesias. Pues llegó a Cesarea, allí se enamoró y se casó, hermano. Así que ya saben los solteros, ¿verdad? Que Hay que coger para Cesarea. aparecen oportunidades y uno no sabe dónde Dios puede tener esa oportunidad. Se casó. ¿Y por qué yo digo que se casó? Yo tenía 4 hijas. Dice que tenía 4 muchachas. Y noten lo que pasa aquí, hermanos. Felipe vivía en Jerusalén. ¿Y qué pasó con Felipe en aquel tiempo? Tuvo que salir huyendo. Lo ven en el capítulo 8. Tuvo que salir huyendo. Y vamos a ver, ¿quién fue el causante de que Felipe tuviera que salir huyendo de Jerusalén, donde él vivía, donde tenía quizás su casa? ¿Quién fue el causante? ¿Recuerdan a alguien? ¿Alguien por Zoom? ¿Alguien? El eunuco. Pablo. Amén. Pablo, que persiguió la iglesia. Recuérdense que Pablo desató una persecución antes de ser cristiano, Saulo, y tuvieron que salir huyendo los hermanos de Jerusalén, y entre ellos estaba Felipe. Y ahora, ¿qué pasa, mis hermanos? Ahora, 25 años después, Felipe recibía a Pablo en su casa. Ahora no como un perseguidor, sino como un gran siervo de Dios. Ya Pablo, el Señor lo había llamado a ser apóstol para él. Ahora, aquí aparece un detalle que llama la atención, ¿verdad? Y es este verso 9. Dice que Felipe tenía 4 hijas, doncellas, 4 señoritas que profetizaban. ¿Qué le parece a usted sobre aquellas doncellas que profetizaban? Aquí, en este punto, es necesario aclarar algo porque vivimos en una época donde hay mucha gente por ahí que se está declarando profeta y que está dando mensajes y tantas cosas. Y es importante aclarar este punto aquí, hermanos, que lo que es un profeta en el tiempo del Nuevo Testamento, la gente hoy que está por ahí dando profecías y saben, es como sospechoso porque nunca le dan una profecía de corrección a la gente. Esta gente que anda por ahí, la profecía es, le mira la cara a una persona y le dice, el Señor te va a dar tu viaje, el Señor te va a dar esto, el Señor te va a dar un trabajo mejor, el Señor te va a resolver tu problema, el Señor te va, todo tiene que ver con cosas materiales, nada espiritual, nada para lo que es la edificación de la persona. Así que, hermanos, no debemos confundir esto. Cuando aparece acá el profeta, y en este caso estas 4 doncellas, eran muchachas que predicaban la palabra, comunicaban el mensaje de Dios a través de la palabra. Eso es un profeta, el que comunica un mensaje de Dios. Así que esto era lo que hacían
aquella muchacha, Dios había puesto esta gracia en ellas. Su papá era un gran predicador, Felipe, así que ellas predicaban, no que se la pasaban la gente consultando como si hubiese sido adivinación. Hay gente que va por los diferentes lugares y parece un adivino, adivinándole a la gente y diciéndole cosas a las personas. Y supe, lo que le voy a decir, lo supe de una fuente de mi entero crédito completa, que hubo alguien que llegó a una congregación y empezó a llamar gente por nombres y a decirle cosas a gente. Y ¿sabe cuál fue el espíritu que les reveló eso? Facebook. Se puso a buscar por Facebook gente, nombre de esa iglesia, y ahí ustedes saben que la gente pone todo en Facebook. Que se va a beber un jugo y lo pone, me voy a tomar un jugo y lo pone ahí. En las redes sociales, pues. Esto pasó, hermano, esto pasó en un lugar. Es triste este tipo de situación, y lo que alimenta esto es la cantidad de creyente que viene al Señor y cree que en el Señor va a tener lo mismo que tenía antes de estar, que le leen la mano, que le leen la suerte, que le dicen esto, que le dicen aquello. Mire, lo único que usted y yo debemos buscar que nos digan es la palabra de Dios, porque aquí hay verdad. La palabra de Dios nos va a conducir a nosotros al camino recto, al camino de Dios. Así que quise aclarar esto porque es importante y ver esto que la palabra de Dios dice. Ahora, estando en casa de Felipe, vamos a ver ahora lo que pasa. Estaba en casa de Felipe, Pablo recibió una visita de un hermano muy conocido. Vamos a ver lo que dice el verso 10. ¿Alguien de Zoom desea leer? Hermana Anabel. Muchas gracias. El verso 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, a quien viniendo a vernos tomó el cinto. Ay, pastor. Ok, vamos a leer el 10. Luego vamos a... Quédese ahí mismo, hermana, para leer. Gracias. Pero vamos a ver algo. Vamos a ver primero un detalle. Este hermano llamado Agabo fue allí a la casa de Felipe a visitar a Pablo. Así que era una persona muy conocida entre los hermanos. Y la primera mención que la Biblia hace de él fue estando en Antioquía de Siria. Yo quiero, para que nosotros tengamos una idea, este hermano era un hermano que Dios usaba y que, recuérdense, estaba en la transición, en este caso, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y ciertas cosas todavía estaban en transición, y yo pienso que en el caso de Agabo, este es un caso, porque no hallamos nosotros en el Nuevo Testamento los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Eso no lo hallamos en el Nuevo Testamento. Hallamos un profeta que comunica el mensaje de Dios a través de la Escritura que ya estaba, y en este caso, pues, vamos a ver de qué manera Agabo va a comunicar un mensaje de Dios. Pero primero vamos a conocerlo un poquito mejor. Vayamos a Hechos 11, verso 28. Así que alguien, luego la hermana Anabel continúa leyendo el verso 11 de este capítulo 21. Vamos a ver. Hechos 11, 28. Vamos a ver la primera vez que se menciona este hermano en la Biblia. Hechos 11, 28. Hermana Mireya. Amén. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por él el espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Noten, hermanos, noten, dice, daba a entender por el Espíritu.
Agabo no está diciendo, vi en visión, vi tal cosa y vi que viene tal cosa como los profetas que veían una visión y Dios le daba entendimiento para poder interpretar aquella visión y esa visión representaba un mensaje para el pueblo. Aquí lo que está diciendo es que daba a entender y se cumplió, porque fue una revelación del Espíritu de Dios y este hermano, el Señor lo usaba así de esta manera. Así que es la primera mención que se hace de Agabo en el Nuevo Testamento. Y ahora lo volvemos a encontrar. ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa de Felipe. ¿A qué fue Agabo a la casa de Felipe? Fue con un propósito. Y vamos a ver cuál fue ese propósito. Y después de ver este propósito, lean todo este versículo. La hermana Anabel lo va a leer, el versículo 11, pero quiero que le pongan atención porque hay una pregunta que quiero hacerle y quiero que ustedes opinen acerca de esta pregunta. Vamos a ver. ¿Qué dice el verso 11? Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, este dice el Espíritu Santo, así harán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Wow. Vamos a ver, ¿qué piensa usted acerca de esto? Yo no tenía como pregunta para usted, pastor. No tenía porque para entender qué quería decir atarse, tomar el cinto, atarse las manos y los pies. El cinto era como una correa. Era una especie de correa. Encima de la ropa que ellos usaban, que eran como unas batolas. Exacto, para agarrarla, ¿verdad? Para cerrarla bien. ¿Qué piensan? Que a Pablo lo iban a aprisionar, lo iban a atar de mano. Si hubiese sido en este tiempo, ¿qué habría dicho la profecía? No, piensen, vamos a ver el verso, hermano, vamos a ver. ¿Qué llega? Miren, llega Agabo, ¿verdad? Y dice, y viniendo a vernos, noten, Lucas está hablando, dice, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, no otro, y atándose con el cinto, se ató los pies y las manos. Si hubiese sido en este tiempo moderno, ¿cómo se ve? ¿Qué habría dicho aquel profeta? ¿Qué habría dicho, hermano? Cuando una persona lo llevan preso, lo esposaron. Lo esposaron. Y no con una mujer, ¿verdad? En este caso. Así que estamos nosotros viendo acá cómo este hombre, y noten, dice, esto dice el Espíritu Santo. Y si notan, en diferentes lugares Pablo estaba teniendo lo mismo. Le estaban diciendo, Pablo, mira, esto es lo que te va a pasar. Esto es lo que va a suceder. Ahora, la profecía que él le dijo a Pablo, ¿era agradable? No. ¿Qué pensamos nosotros acerca de esto? Él le estaba advirtiendo que no vaya por ese lugar. Y él quería ir a Jerusalén, ¿verdad? Él quería ir a Jerusalén. Vamos a ver lo que dice el verso 12. Alguien que se lea el verso 12. ¿Alguien desea leer el verso 12? ¿Alguien de acá que se lea el verso 12? O... ¿Alguien de Zoom desea leer? Hermana Rubiela. Hermana Rubiela y luego... Hermana Manolia. 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Noten, al oír esto, ahora, ¿quiénes le recomiendan también? ¿Quiénes? Miren lo que dice.
Lucas, los compañeros de él, los que lo acompañaban, le dicen, Pablo, no vaya a Jerusalén. ¿Qué piensan acerca de todo esto? Vamos a ver, y aquí está la opinión. Quiero ver qué piensan acerca de esto. Bueno, yo pienso que Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo y que él no se iba a dejar sentir temor ni de obedecer y de seguir con la misión. ¿Ok? ¿Hay alguien más? Iba a decir casi lo mismo. Pues más que nada, él estaba confiado en el Espíritu Santo y más que nada en obediencia, que él estaba como obedeciendo lo que era como su misión, que él iba a predicar y no le importaba sacrificarse. Ok. Sí, hermana Beatriz. Vamos a ver. Yo digo que era tanto el amor de Pablo para Dios que él no pensaba en sus sacrificios, sino como en obedecer, poner en práctica, en dar testimonio propio del amor que él tenía a Dios y lo que él vio en Jesús, su gran amor por Dios, no le impedía ver como dificultades o no le interesaba, sino demostrar el amor de Dios en su corazón. Ok, y si yo le dijera en esta noche que Pablo no iba a predicar a Jerusalén, ¿qué piensan? Vamos a ver, hermanos, y miren, aquí estamos viendo y vamos a ver algo interesante un poquito más adelante, ¿eh? Vamos a ver algo porque la vida tiene diferentes circunstancias. Pero qué bueno es cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que el Señor desea en nuestras vidas. Y para esto, una de las cosas importantes en la vida de un cristiano es mantenerse firme en el Señor, mantenerse claro en la visión que está persiguiendo de parte de Dios, porque el Señor va a poner en nuestros corazones ciertas cosas a nosotros perseguir, y el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Mantenerse firme en eso que Dios le ha puesto a seguir. Ahora, noten, hermanos, ya leímos que el mismo Pablo decía en el capítulo 20 que por las ciudades por donde él iba, los mensajes eran que le esperaban prisiones y tribulaciones. Y en la ciudad de Tiro, los hermanos que le dijeron, Pablo, no vaya a Jerusalén. Y ahora desciende un profeta y le dice por el Espíritu al dueño de este cinto, hablando de Pablo, así le van a hacer los judíos, lo van a entregar a los gentiles. Y añadido a esto, Lucas, quizás el mismo Timoteo y otros más que eran compañeros de Pablo, también dice, y como vemos en este verso 12, que le rogaron ellos y los hermanos que estaban allí en Cesarea, en la casa de Felipe, aunque aquí no menciona a Felipe, pero recuérdese que estaban en la casa de Felipe, probablemente el mismo Felipe también le había dicho, Pablo, no vaya. Ya él estaba en Israel, ya él estaba en Israel, pero el asunto era la ciudad de Jerusalén. Ahora, Pablo estaba empeñado en ir a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué piensan, hermanos, de lo que es terquedad y lo que es seguir un propósito? Vamos a ver si podemos hacer alguna diferencia en cuanto a esto. Terquedad. ¿Cómo se manifiesta la terquedad en una persona? Que insiste en hacer lo contrario de lo que le están diciendo, pero yo creo que aquí Pablo, Dios
sabía de antemano qué es lo que le esperaba a Pablo. Y Dios hace siempre algo con un propósito, porque cuando arrestaron a Pablo, pues ahí él tuvo oportunidad de hablarles de la palabra a los que estaban dentro y no conocían del Señor. Amén. Esto lo vamos a ver más adelante en la historia. Miren qué es lo que pasa con estos análisis, hermanos. Nosotros conocemos la historia, ya al leer uno dice, pasó esto, ya no sabemos la historia. Pero el asunto es, Pablo está viviendo paso a paso el momento, ¿ven? Es decir, Pablo no sabía exactamente qué era lo que le esperaba. Y él lo dice en la cita que leímos, en el capítulo 20, dice, mire lo que dice en el verso 22, dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu me ha hablado por las diferentes ciudades y me dice que me esperan prisiones y tribulaciones. Así que él no sabía exactamente, pero él estaba empeñado en ir a Jerusalén. Vamos a ver lo que dice el verso 13. Alguien que lea el verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Yo tengo una pregunta. Adelante. Aquí dice que él está dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Entonces se ve que él iba a ir a Jerusalén a hacer algo de la obra del ministerio, porque ¿qué otra cosa podía ir? Ok, ¿ustedes recuerdan que va a decir algo, hermana María? Sí, pastor, porque yo pienso que él estaba inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo estaba guiando a él a toda esa travesía. El Espíritu Santo lo estaba obedeciendo. Amén. Nosotros vamos a analizar el detalle que dice nuestra hermana Magnolia acá. Miren, hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a obedecer a Dios a veces en cosas sencillas como cambiar algo, dejar algo, cambiar una actitud? A veces es muy difícil, hermano. Muy difícil hasta tratar con un detalle que sabemos que a Dios no le gusta y nosotros no hacemos nada para modificarlo en nuestra vida. O sea, hasta donde muchas veces nuestro nivel de sacrificio es tan leve. Aquí lo que estamos viendo es en serio, hermano. Es fácil leerlo. Es fácil leerlo, ¿eh? Es fácil leer. Y cualquiera le daría risa la historia de una persona que un perro bravo le cayó atrás, ¿verdad? Cualquiera hasta se ríe, la persona corriendo y se escondió y esto y el perro detrás, pero verse con el perro detrás, eso es otra cosa. Miren, no encontramos que en algún momento Pablo dijera que su ida a Jerusalén era un mandato de Dios. Es decir, yo me puse a revisar todo esto, toda esta historia, y no hay un solo versículo donde Pablo diga, Dios me está enviando a Jerusalén. No aparece. Ahora. También es difícil saber si esto no provenía del Señor. Es muy difícil. Es decir, puede que Dios le haya hablado a Pablo y que no aparezca registrado, pero no aparece un solo versículo que diga, el Señor me envió, Él quiere que vaya a Jerusalén. No aparece, pero tampoco aparece uno que nos diga a nosotros que esto no provenía del Señor, la decisión de Pablo. Ahí dice que él está dispuesto a morir en el nombre en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero hermano, vamos a ver cuántas veces nosotros decimos que estamos dispuestos a padecer por Cristo. Si le preguntamos a cada cristiano, hermano, ¿está dispuesto a obedecer al Señor? ¿Qué dice todo el cristiano? Que sí, pero cuando se presenta una situacioncita, la que sea,
Se nos olvida esa promesa que nosotros tuvimos. Se nos olvida inmediatamente lo que nosotros hemos dicho. Ahora, lo que sí parece estar claro aquí es que todo el mundo estaba de acuerdo en una cosa. Todos. ¿En qué cosa estaban de acuerdo? Todos. Que no fuera. Que no fuera, que se dirigiera a otro lugar y no a la ciudad de Jerusalén. ¿Será que en ocasiones todo el mundo puede estar equivocado? Se podría dar una situación donde todo el mundo aprecie una cosa y alguien tenga una visión diferente y la visión que la persona tenga sea la correcta. Ahí es que cabe decir que el apóstol Pablo caminaba por fe y no por vista, porque nosotros podemos ver un panorama, pero Dios es el que está mirando lo que pasa. Hay cosas difíciles y cualquiera que vea va a recomendar que no la hagamos y que eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces la voluntad de Dios es que pasemos momentos difíciles. Y cualquiera que lo vea a la distancia va a decir, no entre ahí, que la va a pasar mal. Vamos a ver lo que dice el verso 14. Vamos a ver. ¿Alguien por Zoom desea leer? Verso 14. Hermana Beatriz. Ya. El verso 14 dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. No pudieron, ¿qué? Persuadirlo, convencerlo. No hubo manera, hermano, de convencerlo. ¿Y qué optaron? ¿Qué decidieron todos? Hágase la voluntad del Señor. Qué bueno es, hermano, nosotros aprender este detalle en la vida. Aprender a depender del Señor. Que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta última expresión? ¿Qué piensan? Vamos a ver. Sobre esto que dice que se haga la voluntad del Señor. ¿Qué piensan? Sí. Que a eso, Que Dios nos proteja. a eso es que estamos llamados a hacer la voluntad del Señor. Como Y- dijo el Señor Jesucristo, que pasara de él esa copa, pero Amén. que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. ¿Y la aceptamos? A veces duro, pero no hay maná. Vamos a ver. Hay que hacer- De 100 veces, ¿qué ustedes creen? De 100 veces, ¿cuántas veces? Vamos a poner un número, ¿verdad? De 100 veces que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros la aceptaríamos? Tal vez 2 o una, ¿verdad? De 100. Hermano Reinaldo, usted iba a decir algo. No, yo digo que quizá, usted sabe que a veces una mujer jala más que 100 yuntas de buey, quizá Pablo estaba enamorado y... No, hermano Reinaldo, Pablo estuvo soltero todo el tiempo y así falleció. Así que no había. Y lo que pudo haber sido, porque Pablo, él dice en el capítulo 9, si ustedes ven el capítulo 9 del libro de Primera Corintios, él dice, yo tengo derecho a traer una hermana como esposa, como tienen los demás apóstoles, o sea, pero Pablo tenía un don, que era el don de abstinencia en el aspecto sexual, y no son dones muy comunes, son muy escasos. Pablo lo tenía, así que no era una chica, hermano, era algo más allá que este propósito. Ahora, esta expresión, ¿cómo termina el verso 14? Hágase la... ¿Cuánta gente yo he escuchado en mi vida decir que se haga la voluntad de Dios y lo que menos quieren es la voluntad de Dios?
porque eso se convierte en una rutina. Que se haga lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. La boca para afuera. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver, ¿qué es lo que más se requiere para que se haga la voluntad de Dios? Para nosotros poder decir esa expresión, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cuál es el punto básico? Porque cualquiera, sí, pero cualquiera puede decir, ¿cómo yo sé lo que es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé? Hermana María. Y hacer lo que te predicó el domingo, pastor, vivir en santidad. Vivir en santidad. Muy bien. Pero saben una cosa, hermanos. Miren, es tan sencillo uno a hacer la voluntad de Dios. Es tan sencillo. Solo hay que querer de corazón que se cumpla la voluntad de Dios. Porque es muy fácil decir, sí, que sea la voluntad de Dios, pero con mis planes hechos. Y yo me voy de viaje si es la voluntad de Dios, pero tengo el ticket comprado, tengo la maleta lista, tengo los lugares donde voy a ir. Que sea la voluntad de Dios. No. Debe haber una voluntad. Quiero que entiendan esto, hermano. Mire cuál es el asunto de la voluntad de Dios. Un ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Tengo hambre. Señor, dame comida. Voy a comer lo que sea tu voluntad. Pero si aparece cualquier tipo de comida, yo me la debo comer con gozo, ¿verdad? Pero eso no es lo que hacemos. Yo le digo al Señor, Señor, tengo hambre, dame comida y dame la comida de tu voluntad. Yo estoy pensando en una comidita dominicana. Inmediatamente, y yo quiero que sea una comidita dominicana. La hermana Carmen. ¿Ven? O sea, confundimos la voluntad de Dios con nuestros deseos. Y queremos que la voluntad de Dios sea nuestro deseo y nuestros planes. Y decimos, sí, que se haga la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios tiene que ser lo que yo quiero. Y de la manera que yo quiero. Hermanos, lo más grande en la vida de un cristiano es aprender a depender de Dios. Depositarse en las manos de Él. Dejar que Dios lo guíe. Pero eso es lo más beneficioso que hay. Porque no hay error. Y la No hay error. de Él es buena, agradable y perfecta. Y que por donde quiera que Dios nos mande, vamos a salir bien. Aunque uno, si Dios me dice a mí que cruce por esta puerta, aquí que ustedes están viendo, una pared, pero Dios me dice, cruza por esa puerta. Yo voy a cruzar. Voy a cruzar. Porque cuando Dios manda, Dios respalda. Y cuando el Señor nos manda, las cosas van a salir bien. Vamos a leer los últimos versos 15 y 16 para concluir en esta noche. La hermana Anabel. Versos 15 y 16. En todo os he enseñado que trabajan. El 21, 15 y 16. 15 y 16 es el 21. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Así que, hermano, no hubo manera de detener a Pablo, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios, y habiendo hecho todos los preparativos de Cesarea, llegaron a la ciudad de Jerusalén. Pablo llegó con una comitiva que le acompañaba, y esta comitiva se aumentó. ¿Con quiénes? Los hermanos de Cesarea. Así que los que acompañaban a Pablo eran varios, y ahora los hermanos de Cesarea también decidieron ir a la ciudad de Jerusalén acompañando a Pablo. Así que llegó Pablo, ¿dónde? Finalmente a la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén, Pablo y sus colaboradores, guiados por los hermanos de Cesarea, se alojaron en casa de un judío cristiano que era natural de Chipre, llamado Nasón.
Está con M acá y N, ¿verdad? Pero debe ser así. Así que se hospedaron en esa casa y era el lugar donde Pablo y sus amigos iban a estar mientras estuvieran en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasaría con Pablo en la ciudad de Jerusalén? La próxima semana. Vamos a ver. A la misma hora. Y en el hogar suyo de los hermanos que están por Zoom y los que están acá presentes. ¿Alguna pregunta? Voy a pausar el Esto aquí.